Bienvenidos todos a este nuevo video de Médico Medicado. El día de hoy vamos a aprender cómo calcular el eje eléctrico ventricular. Bien, para medir el eje eléctrico ventricular hay que tener en cuenta el círculo de representación de los grados y derivaciones, que lo tienen en esta parte. Este círculo contiene a todas las derivaciones y los valores en grados que estas van a tener. Ahora, lo importante de esto es de que podemos dividirlo en cuadrantes. El primer cuadrante, que está dentro de D1 positivo y ABF positivo, indica el cuadrante de valor normal, que es entre 0 y 90 grados. Algunas otras teorías también pueden decir de que oscila entre menos 30 a más 110. Y en el caso de que sea hacia arriba, el eje se toma como negativo y nos da origen a las desviaciones izquierdas en el caso de que sea un ABF negativo y un D1 positivo. En el caso de que sea un D1 negativo, es decir, que se dirija hacia la derecha, y un ABF positivo, lo que vamos a obtener son valores positivos también, pero con la aclaración de que va a ser una desviación derecha. En el caso del cuarto cuadrante, algunos dicen de que se define como indefinido o desviación extrema derecha. Les voy a mostrar tres formas diferentes de calcular el eje eléctrico ventricular. La primera es a simple vista. Como ya les expliqué, los cuadrantes tienen que ver con las derivaciones de D1 y ABF. ¿Cómo saber si es D1 positivo o ABF positivo? Los valores se toman de la onda R y S, tomando a R como positivo y a S como negativo, teniendo como punto medio la línea isobifásica. En este ejemplo es un gráfico de muy médico que me parece muy interesante. Lo que vamos a encontrar es de que, por ejemplo, en D1, R se toma como un valor de 4, es decir, se cuentan los cuadrados hacia arriba, y S se cuenta con un valor de 2. Entonces, como les expliqué, S se va a tomar como negativo, entonces sería 4 menos 2 es igual a 2. Lo que se hace en D1, que es la línea horizontal, se traza un patrón de 2 cuadrados, que es el resultado. Positivo, entonces es a la izquierda. Y en el caso de ABF, en este ejemplo no encontramos una S, entonces se toma como 0, y en el caso de R se toma como 8, es decir, 8 cuadrados de altura, por lo que se toma de arriba hacia abajo, en un valor positivo de ABF, 8 cuadrados. Se traza una línea media entre ambos, y este sería el eje aproximado. Ahora, si se dan cuenta, el hecho de que D1 y ABF sean positivos ya garantiza que el eje va a estar dentro de los valores normales. Ahora veámoslo en un ejemplo. A simple vista, en este electrocardiograma la derivación de 1 va a estar en positivo ya que tiene R, pero la S está ausente o muy pequeña, y ABF también tiene un valor positivo, por lo cual podemos decir nosotros de que ya el EKG tiene un eje eléctrico normal. Pero si queremos saber a fondo cuánto es el eje eléctrico, lo que hacemos es cuantificarlo. En el caso de la derivación 1, va a tener una altura, la R va a tener una altura de 5 cuadraditos, es decir 0.5 milivoltios, y la S se toma como 0. Y esto lo pasamos al papel milimetrado contando los 5 cuadrados positivos. En el caso de ABF, tenemos una altura de la onda R de 7 cuadraditos, es decir 0.7 milivoltios, y también hay ausencia de la onda S, por lo cual se toma simplemente como 7 cuadrados hacia abajo, en dirección de ABF. Listo, al trazar una línea media, lo que vamos a encontrar, si es que calculamos con un transportador, es un eje de más 50. Como les dije, es un valor normal. En este segundo caso, vemos de que ya hay presencia de la onda S, y en D1 aún sigue notándose la prevalencia de la onda R, es decir, D1 es positivo. Pero en el caso de la segunda parte, ABF, nos damos cuenta de que es una R minúscula y una S mayúscula. Entonces nos quiere decir de que va a ser el valor negativo. Por lo cual podemos intuir de que el eje cardíaco va a estar desviado hacia la izquierda pero hacia arriba, es decir, desviación izquierda. El eje eléctrico ventricular en este caso vendría a darse de la siguiente manera. En D1, la cuantificación sería de que R tiene 8 cuadraditos y S tiene 4 cuadraditos. Entonces se resta 8 menos 4, va a dar un valor igual a 4, se introduce en la línea de D1, y en el caso de ABF, R solamente tiene un cuadradito, pero S tiene 7. Entonces la diferencia va a ser menos 6. Ojo, es muy importante el tema de los signos. Entonces, como la diferencia es un valor negativo, lo que se hace es ir en contra del eje normal de ABF, es decir, hacia arriba. Trazamos la línea media y nos va a dar un ángulo de menos 55 grados, es decir, una desviación hacia la izquierda. Y la tercera forma de calcularlo, yo lo llamo el nivel PRO, porque hay que memorizarse todo este círculo y sus valores también. Se fundamenta con la teoría del dipolo. ¿Qué nos dice la teoría del dipolo? De que van a haber siempre un polo positivo como un polo negativo. Lo que se hace en esta forma es buscar el complejo QRS más isobifásico o más pequeño que haya en todo el electrocardiograma, en todas las derivaciones. Una vez de que lo encuentras,
se debe buscar la transversal a esta derivación. Por ejemplo, se me ocurre de que yo encuentro el complejo QRS más isobifásico o más pequeño en la derivación de 3, que está entre menos 60 y más 120. Pero lo que yo voy a hacer no es tomar estos valores, sino sumarle a esto más 90 y menos 90, lo que me daría un valor de 150 negativo o más 30 positivo, es decir, D3 es perpendicular a ABR. Estos son los valores que yo puedo tomar como opciones. ¿Cómo me quedo con uno? Fácil. Lo que hago es fijarme en D1 y ABF, como lo venía haciendo anteriormente, para ubicar el cuadrante. Entonces, si D1 y ABF estarían en positivo, eso me indicaría el cuadrante normal, dándome ABR positivo más 30. Pero si D1 y ABF son negativos, me llevaría al cuadrante de la extrema derecha, dándome un valor de menos 150. En este ejemplo, para verlo más claro, lo que encontramos, QRS está más isobifásico en la derivación ABL. Entonces la derivación ABL tiene los valores de menos 30 a más 150. Ahora sumo y resto 90, lo que me da valores de menos 120 y más 60. En este caso la derivación 2. Ahora, ¿cómo sé si es que su ángulo es más 60 o menos 120? Lo que hago es fijarme en D1, que está en positivo, y ABF, que está en positivo. Entonces me dan el cuadrante normal, con lo que yo concluyo que el eje cardíaco va a ser de 60 grados. Bien, y estas son las posibles causas de una desviación del eje eléctrico tanto derecho como izquierdo. Espero que les haya servido el video, no duden en compartirlo a alguien que crean que les pueda servir. Si tienen alguna duda o pregunta o algo no quedó claro, acotación que hacer o una aclaración, pues no duden en escribirme en el Instagram de Médico Medicado. Muchas gracias, chao chao.